Es el libro de Primera de Crónicas. Es una tremenda historia, y de esta historia la vamos a poner en paralelo con la carta de Romanos capítulo 8, donde está el tema del cual estamos hablando. Primera de Crónicas capítulo 21. ¿Estamos ahí, hermanos? Nota lo que dice las Escrituras, dice, pero, ese pero está conectándonos con lo que viene hablando anteriormente. Vamos a ver esto. Esa historia también aparece en 2 de Samuel. Pero dice acá, pero, ¿qué dice, hermano? Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los principales del pueblo: id a hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? ¿Que será para pecado de Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Vamos a orar. Padre eterno, Dios eterno, te damos las gracias por tu gran amor, por tu misericordia, porque ciertamente tú sigues estando en control de todas las cosas. Aun cuando Satanás se levante, siempre tú permites las cosas con un propósito. Permítanos entender esta historia, aplicarla a nuestras vidas, aprender de ella, para cuando Satanás se levante, nosotros estamos en el propósito que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra y tu verdad. Dios, sin ti nada podríamos hacer. Y quiero pedirte en esta tarde tu permiso y tu aprobación para exponer tu palabra. De la misma manera que tú inspiraste, que el Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros hoy, para salir de ese lugar edificado. Si alguno aquí aún no ha entendido o no está seguro de qué pasaría con él como muriera, pues Señor, que salga de tu lugar convencido de que ha puesto su fe. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Y aunque es un texto que posiblemente está mandado para aquellos que ya tienen cierto tiempo en el Evangelio, porque es un texto bastante complicado, pero hay una tremenda enseñanza. ¿Qué hacer cuando Satanás se levanta? ¿Qué hacer cuando Satanás se levanta? Debemos entender, hermano, que nada de lo que sucede en mi vida sucede sin yo lo veo. Por eso es que Romanos capítulo 8, antes de que nos diga esto, antes que en todas estas cosas somos más, está el versículo que dice que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados.
Y bueno, no es que me quiera meter con los reformados, hermanos, pero es que bendito sea el Señor, hermano. ¿Cómo han torcido este texto? ¿Cómo han torcido este texto? Y diciendo, mira, Dios ya determinó que eso iba a pasar. ¿Y cómo les gusta hablar de la soberanía de Dios? Pero la soberanía de Dios es uno de los atributos de Dios. No es el atributo de Dios. Es uno de los atributos de Dios que se deben leer en el resto de los demás atributos de Dios. ¿Por qué? Porque un atributo de Dios no puede ir en contra de otro atributo de Él. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y en Él no hay tacha ni mancha. No solamente Dios es soberano, sino que también es Dios misericordioso, sino que también es Dios de amor, sino que también es Dios de justicia. ¿Sí? Y no puede un atributo contradecir el otro atributo, porque estos atributos de Dios están a la disposición para que nosotros aprendamos también a ser como Él es. Y si usted hoy hace excepción de personas, mañana también lo hará. Porque usted cree en un Dios que hace excepción de personas. No, mi Dios no hace excepción de personas. Y cuando pasan las cosas, no pasan porque fue su voluntad. No, pasan porque en todo lo que pasa en mi vida hay un plan de Dios para los que aman. Ciertamente, hay elección, claro que la hay. Y es que esa elección tiene un propósito, pero no voy a hablar de la doctrina. Yo quiero tomar esta historia para que nosotros podamos aprender y irnos a nuestras casas y decir, ¿qué voy a hacer cuando se levanta? Porque Él se levanta. Pero no se puede levantar sin el permiso de Dios. Y todo lo que sucede, todo, Dios sigue estando en control. ¿Es su voluntad? No, no es su voluntad. Pero a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pues vamos a ver primero la historia para entender esto. Primera de Crónicas la está escribiendo, algunos creen que la pudo haber escrito Esdras, ya que él era un escriba, y pudo haber escrito toda la historia de los reyes. O sea, quiere decir que él no estuvo presente cuando esto está sucediendo. No. Pero tenemos otra historia de alguien que sí estuvo presente cuando estuvo esto, que aunque no fue Samuel, y algunos creen que pudo haber sido alguno de los discípulos de Samuel, pero vamos a ver ya. Primera de Samuel, segunda de Samuel. Porque esta historia tiene su texto paralelo en 2 de Samuel capítulo 24. A ver, hay un eco por ahí. Allá. Quítale a. Okay. En 2 de Samuel capítulo 24, donde que dice, David se el pueblo y dice, volvió a encenderse ¿qué? Pero en Crónica dice Satanás. Ya vamos a entender esto, hermano, porque esto es importante. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve y haz un censo de Israel y de Judá. Ok, vamos a entender aquí. Israel no podía hacer un censo, o no debieron haber censado. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Abraham que Israel nunca sería contado. ¿Bien? Nadie podrá contar.
Nada. ¿Por qué? Se lo dijo claramente. Cuando él dice que tu descendencia será como la cual nadie podrá contar. Bien. Esto está entrando y esto va a pasar, y aunque el que está escribiendo está viendo lo que está pasando en ese momento, pero aquí nos va a enseñar una verdad. Hay cosas que nosotros vamos a ignorar. El de primera o el de Samuel, quien escribe ahí, está ignorando lo que está pasando completamente. Quien escribe en Crónicas, es un escriba, y algunos creen que es Edra, posiblemente ya entiende lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Satanás se está levantando y quiere hacer daño. Ahora, Dios, por otro lado, lo está ¿qué? Permitiendo. Quiero que entienda esto, porque esto es lo que está pasando. Y vamos a ver entonces aquí que hay un ser que te quiere hacer daño. Hay un ser que va a buscar la manera de hacerte tropezar o sacarte del camino. En este caso, en esta historia, Satanás está tratando de destruir a la nación de Israel. Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque ya él está viendo que la nación a la cual Dios está cuidando, ¿a quién es? A Israel. Y él quiere destruir la descendencia de la cual habría de venir ¿qué? El Mesías. Por eso es que él se levantó contra Abel. La primera vez. Porque digo, seguro que Abel es de donde viene la simiente que me va a destruir a mí. Se levantó contra Abel. Por eso es que él se levantó contra Abraham. Porque digo, no, Abraham también. Después se levantó contra Isaac. Después se levantó contra Jacob. Por eso también se levanta contra Job. O sea, todos aquellos que de alguna manera podrían ser un peligro para él, dice la Biblia que él se va a levantar. Ahora, él comienza y quiere destruir la nación de Israel. Porque sabe que cuando Dios castiga, castiga. Cuando Dios hace juicio, hace juicio. Dios no va a pasar por alto el pecado. Hay juicios, hermano. Y Dios va a hacer juicio. Pero bueno, pastor, pues ya va, escúchame, hermano. Hay un enemigo. Ahí está. Que en segunda de Samuel no lo vemos, pero en primera de Crónicas vamos a ver. Ahora, la historia de primera de Crónicas está más completa porque nos dice algo. No, vamos a ir allá ahora. Vamos a la primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 21. Y la palabra clave, porque vamos a ver esto, ¿por qué se levanta Satanás? ¿O qué hacer cuando Satanás se levanta? Dice acá, la palabra clave sería pero Satanás se levanta. ¿Por qué dice pero? Porque viene Israel de estar creciendo. Viene Israel de hacerse una nación fuerte. Se está haciendo una nación grande. Si usted lee, usted se da cuenta que David ha hecho batallas, ha ganado batallas, la gente se le ha hecho tributo para ellos, y Israel se está haciendo una gran nación. También ya David no está saliendo a las batallas. Ahora manda a Joab. Ya David viene de una derrota espiritual por estar mandando ¿a quién? A Joab. Vuelve David otra vez a mandar a Joab. Y usted va a ver que aquí habla ahora de cómo los hombres de David matan a los gigantes. David no lo está haciendo. David está tranquilo, David está relajado. Y nota que dice que se levantó Satanás contra Israel e incitó a quién. Ahí vemos otra verdad, que los hombres tenemos debilidades. Y aunque David tenía ahorita posiblemente de haber aprendido una tremenda lección, pero todavía sigue siendo un hombre, el cual Satanás engañaba. No sé si me estoy... Vamos a ver. Ya vimos alzar el pueblo. Dios hace un juicio
digamos, no tan fuerte. David se arrepiente, lo vamos a ver ahí claramente que David se arrepiente. Y dice, versículo 7, asimismo entonces agradó a Dios e hirió a Israel. Pues ha hecho un juicio. Entonces dijo David a Dios, ¿he pecado al hacer esto? Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo. ¿Por qué? Interesante, porque a Saúl le dijeron locamente has hecho. Pero aquí David dijo, ¿qué dijo? Locamente lo he hecho. La diferencia entre Saúl y David. Y vamos a ver acá entonces que cuando Dios manda a este vidente, a Gad, a David, Dios le dice, vamos a hacer tres cosas. ¿Okay? Te voy a dar tres opciones. ¿Cuál vas a escoger tú? Claro, la primera opción, ¿cuál era? Dice ahí, por tres, escoge para ti, ¿por 3 años de qué? De hambre. Hambre. David posiblemente nunca había pasado algo así, pero él sabe, por las historias de la Biblia, que cuando hay hambre, hay hambre. Cuando hay escasez, hay escasez. David sabe eso. ¿Y aquí son cuántos, hermanos? 3 años de hambre. La otra opción, ¿cuál era? Por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios. Wow. Venía de victoria tras victoria y ahora por 3 meses él iba a ser ¿qué? Derrotado. Y después la otra dijo, por 3 días la espada de Jehová está, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo acá, estoy en gran angustia. No está fácil la decisión. Ruego que yo caiga en las manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en las manos de los hombres. Así Jehová envió una peste a Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Pues hermanos, ¿qué vemos acá? A un hombre que confía en Dios. Por eso te dije que los que aman en Dios, los que aman a Dios, ¿qué dicen? Y aunque posiblemente Satanás parecía que había ganado ¿qué? Ventaja, pero Dios usaría esto para bendecir a David y bendecir a Israel. ¿Sí? Hay gente que ha dicho que David escogió pensando en él. No. David confiaba en la misericordia de Dios. Y claro, un hombre de 3 años, 3 meses, 3 días. ¿Cuál es usted? Oye, 3 días pasa rápido. 3 días pasa rápido. Y posiblemente sí, David puso 3 días, pero él sabía que cuando Dios hace juicio, Dios es un Dios de misericordia. Pero si Él deja el juicio a los hombres no tendrán misericordia. Si Él deja el juicio a lo que va a pasar, de que va a venir hambre, va a venir hambre. Pero si Dios hace el juicio directamente, en algún momento Dios se moverá a misericordia. Vamos a seguir, quiero que hagamos la historia. Y se resulta que así fue. Vamos a leer allí. Dice la palabra de Dios que hubo entonces, el ángel de Jehová dice que comenzó a matar gente, hermano. Y envió, versículo 15, envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Primero comenzó por todo Israel. Y cuando iba a llegar a Jerusalén, David está en Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, ¿qué dice, hermano? ¿Qué dice? Miró Jehová, ¿qué? ¿Qué dice? Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía, basta ya,
detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y ahí lo dice porque es algo interesante. La palabra repitió allí, esa palabra puede significar en hebreo de hice algo mal y me arrepiento, pero también puede significar en hebreo me duele lo que está pasando. ¿Okay? Dios no es hombre para que se arrepienta, pero es Dios que se arrepiente. ¿Por qué? Porque cuando Él ve el dolor del ser humano, a Él le duele. Eso es lo que significa eso. Cuando llegó a Jerusalén, dice que a Él le dolió. Y bueno, yo podría decir que posiblemente Dios estaba pensando en lo que Él tenía planeado al futuro. Porque en ese lugar, su hijo también moriría. Porque en Jerusalén fue donde su hijo sería ¿qué? Juzgado. En Jerusalén fue donde su hijo fue ¿qué? Apedreado. En Jerusalén fue donde su hijo fue ¿qué? Dejado, su barba arrancada. Hay muchas cosas. Recuerda que Dios no tiene tiempo. Dios puede ver todo lo que está pasando en el futuro inmediatamente, como todo lo que pasó en el pasado, también ver. Son cosas que usted y yo no podemos ver porque no somos Dios. Pero Él sí lo puede ver. Y allá le dijo al ángel de Jehová, párate. David no sabía lo que estaba pasando, pero cuando David ve, el ángel de Jehová se detiene y vio lo que está pasando, mira ahora el corazón de David. Vamos a ver. Dice ahí, ok, versículo 16. Alzando David sus ojos, ¿qué dice? Que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de silicio, y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo cortar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé. Ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí, contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Wow. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose a Ornán, vio al ángel por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David, y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad del pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y el trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Mira la respuesta de David. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente dice, por el justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto. ¿Qué dice, hermano? Que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro. Y edificó allí David un altar en el que ofreció holocausto y le ofreció paz, e invocó a Jehová, quien le respondió, ¿qué, hermano? Desde los cielos, en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la mano.
Y toda esta historia comienza con qué? Pero Satanás se levantó. Escúcheme, hermano, y ahora vamos a tener la aplicación. Primero, lo primero que yo debo saber es que Dios no tienta a nadie. Escúcheme bien. Y cuando digo esto, es que cuando Satanás se levanta, hermano, ten por seguro que no es lo que Dios quiere, sino que Dios tiene un plan para tu vida. Tú no pasas por pruebas duras y difíciles porque Dios está en el cielo diciendo, no, te lo mereces. Eso te pasa por no hacerme caso. No, porque el libro de Santiago, que Dios no va a tentar a nadie. Que si alguno es tentado, sepa que es tentado de su propia concupiscencia. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cuando pasan estas cosas en mi vida, cuando Satanás se levanta y Dios se lo permite, es porque Dios tiene un plan para ti. Es porque tienes que aprender, tienes que tomar decisiones. Cuando te halléis en diversas pruebas, ten esto, ¿por qué? Hermano, entiéndelo. Sí, Satanás se va a levantar, claro que lo va a hacer, porque la Biblia dice claramente que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales en las regiones celestes. Hermano, el diablo está detrás de ti, el diablo va detrás de ti, y si tú estás haciendo la obra del Señor, ten por seguro que Él va detrás de ti, ten por seguro que Él se va a levantar, ten por seguro que Él te va a hacer llorar, Él te va a hacer sufrir, pero si Dios lo permite, es porque Dios tiene un plan para tu vida. Entendamos esto. En 2 de Samuel, quien escribe esto no lo entendía. No lo entendía, por eso dice que Dios, ¿qué? ¿Qué dice? ¿Recuerda que dice cómo dice Samuel? ¿Dios qué? Se irá contra Israel. No. Y aunque Dios, y voy a decirle, hermano, y aunque eso no está acá, personalmente creo que los 70,000 hombres que murieron, algo hicieron. Algo hicieron. Porque Dios no va a permitir que un hombre muera, porque al diablo le dio la gana. Dios no permite eso. Si los hijos de Job murieron, no fue porque el diablo le dio la gana que los hijos de Job murieran. Los hijos de Job estaban haciendo lo correcto. Si los hijos de Eli murieron, no fue porque el diablo le ganó ventaja, no. Los hijos de Eli estaban haciendo lo malo. Cuando un hombre impío muere, es porque Dios así lo permitió, porque ya de tiempo yo venía hablando con él, porque Dios no quiere la muerte del impío. Eso está claro en la Biblia. Dios no quiere la muerte del impío, pero si el impío muere, muere por su propia culpa, porque fueron sus decisiones las que le llevaron a vivir. Esos 70,000 hombres que murieron, no fue que Dios le dio la gana, porque algunos juzgan a Dios así. Mira que Dios, mira cómo los mató. No. Esos 70,000 que murieron, algo hicieron, hermano. Sí, pero es que David no tenía que haber hecho censo. Ciertamente David no tenía que haber hecho censo. Y a veces somos tan crueles que inmediatamente hacemos juicio, ¿cierto? Eso fue culpa de David. Si David no hubiese hecho ese censo, hermano, mire, déjeme decirle que eso es lo segundo que yo tengo que ver. Lo primero es, cuando Satanás se levanta, entiende bien, Dios no quiere eso, pero va a pasar por causa de tu pecado. Es lo segundo que tenemos que ver. Lo segundo que tenemos que ver, hermano, es porque Satanás se levanta, es porque Él sabe que somos personas que débiles.
Él sabe, hermano, que usted es un ser débil. Entiéndalo bien, hermano. Satanás se va a levantar contra usted porque él sabe que usted es débil. Y a veces eso no lo queremos entender. ¿Por qué? Porque si yo supiera que soy débil, busco la ayuda del que es más fuerte que yo. Hoy no somos así, hermano. ¿A usted nunca le pasó en el liceo? A mí me pasó una vez. Se va a pasar hombre, hermano, no, en el colegio, un pobre flaco como yo, hermano, quiero decir. Pero en el colegio había uno que me jugaba más que hermano, y un grandote así, hermano. Yo no sé, yo no sé por qué estaba él ahí, con ese tamaño, pero bueno, él estaba, y gracias para mí que él estaba allí, porque me la pasaba yo siempre con él. Nadie se metía conmigo. No, hermano, ese que un pobre flaco débil, nada, pateado cada rato en el colegio, hermano. Pero yo me la pasaba con él y el hermano de él, porque eran dos hermanos, y los dos eran grandotes. Pero no sé, claro, yo como era tan flaco y tan pequeño, yo todo el mundo lo veía grandísimo. Pero yo sí sé que eran grandes, hermano. Estaba consciente de que yo era qué? Débil. No era tonto. Pero algunos cristianos como que se la pasan de tontos, hermano. Porque andan desconfiados creyendo que a mí no me pasa eso, pastor. Andan creyendo que Satanás no va detrás de ellos. No, pastor, a mí no me pasa eso. David viene de derrotas tras derrotas, hermano. Y aún allí David creyó que no iba a pasar nada. Y Satanás aprovecha eso que David dice, y lo incitó a hacer un censo, olvidando David las palabras de Dios. Porque eso es lo que pasa con nuestra debilidad. ¿Qué hace nuestra debilidad? Nos hace olvidar de las palabras de Dios. Hermano, mire, ¿cómo fallamos, hermano? Dese cuenta, hermano, las veces que usted ha fallado, ¿por qué ha fallado? ¿Ah? ¿Por qué ha fallado? Porque usted ha creído que a usted no le iba a pasar. Usted se ha confiado que usted va bien. Y se olvida que usted es débil. Y Satanás se va a levantar contra usted. Satanás va a buscar su debilidad. Y cuando la consiga, porque va a caer. Ahora, lo tercero que yo debo entender, cuando Satanás se levanta, no solamente debo entender que Dios no tienta a nadie, no solamente debo entender que Satanás quiere destruirme, no solamente debo entender que soy un hombre débil, pero que si verdaderamente tengo fe, la salvación viene. Escúchame, si usted tiene fe, la salvación viene. Amén. Eso es una verdad en toda la vida. Que aunque usted falle, usted puede caer, pero si usted tiene fe, usted se levanta y la salvación viene. Porque eso es lo que está pasando acá. David falló. Joab se lo advirtió. Joab le dijo, no hagas esto. Joab se molestó. La tribu de Leví se molestó. Algunos ancianos se molestaron contra David. David reconoce, porque eso hace la fe. Cuando usted es un hombre de fe, cuando usted es una mujer de fe, usted reconoce que la culpa es suya. El problema es que a veces, hermanos, no somos hombres de fe. No, creemos que la culpa es del pastor. Creemos que la culpa es del hermano. Creemos que la culpa es de la hermana. Que la culpa es de aquel. Pero nunca quiere reconocer que la culpa es mía. Y eso basta, para que yo reconozca que la culpa es mía, debo ser un hombre de fe. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nadie es justo. No hay justo, ni aun que uno. No hay quien haga lo bueno. ¿Y por qué usted cree que a usted no le va a pasar? ¿Ah? ¿Y por qué usted está echándole la culpa a medio mundo de las cosas que le pasan? ¿Por qué usted no reconoce que la culpa es suya? Porque usted no cree en la palabra de Dios. Porque si usted creyera en la palabra de Dios, antes de estar mirando a los lados, antes de estar mirando que esto fue culpa de él, eso fue culpa de Joab, eso fue culpa de los ancianos, eso fue no.
Eso fue culpa mía, Señor. Fue mi culpa, Señor. Fui yo el culpable de esto, Señor. Pero yo sé que tú eres un Dios de misericordia. Eso fue lo que llevó a David a escoger la justicia de Dios. Y dijo, bueno, Señor, ¿sabes qué? Y él lo dice, prefiero caer en tus manos, porque tú eres un Dios. Hermano, cuando fallamos, ¿sabes qué es lo primero que tengo que hacer? Venir corriendo a los pies de Dios. Y no salir corriendo. Y no buscar excusas. No, hermano. Reconozca su pecado. Venga a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque eres un Dios de misericordia. Él solamente está esperando que tú te arrepientas. Él espera que tú reconozcas tus faltas. Mire, jóvenes, escúchenme bien. Algunos de ustedes no la van a hacer. Ojalá todos lo hagan. Pero si ustedes no quieren entender que ustedes son rebeldes, no vayas a creer que porque estás acá, porque cantas, porque no, tú eres rebelde. Y necesitas el favor de Dios. Amén. Necesitas humillarte. Algunos de ustedes, miren, cómo les cuesta por las rodillas. Ten cuidado, porque me parece que no tienen la fe correcta. Porque el hombre de fe, lo primero que hace es ¿qué? Reconocer su pecado. Eso hace el hombre de fe. Entonces, lo cuarto que veo acá, cuando Satanás se levanta, es que, hermano, mire, más vale que tenga fe. Y no necesita una fe grande. Si tuviese fe, ¿cómo un grano de qué? Porque es que la fe lleva consigo la obediencia. ¿Qué tengo que hacer cuando Satanás se levanta? No solamente volver mi rostro a esa fe, o sea, reconocer mi pecado, humillarme ante Él, confiar en la misericordia de Dios, pero también tiene que venir ¿qué? El arrepentimiento. Escúchame bien esto. El arrepentimiento es lo que traerá bendición a tu vida. Porque David no solamente dijo pequé, cuando él dijo pequé yo, Señor, y vinieron las propuestas. David escogió la de 3 días. David se quedó en Jerusalén y empezó a escuchar las noticias de que el ángel de Jehová estaba ¿qué? Haciendo juicio de todo Israel, pero él no lo estaba viendo. Pero cuando vio el ángel de Jehová en Jerusalén, comenzó a escuchar de tantas muertes, él se arrepintió. Porque él lo va a decir, Señor, ¿qué han hecho estas ovejas? ¿Qué han hecho estas ovejas? No fue que fui yo. Señor, entonces, que el juicio caiga sobre mí. Eso es arrepentimiento, ¿no? Arrepentimiento significa, Señor, mira, lo que vayas a hacer conmigo así. Hay algunos que dicen que se arrepintieron, pero cuando Dios hace algo, ¿cómo se molesta? Entonces usted no se arrepiente. Porque el que se arrepiente acepta el juicio de Dios, sea cual sea, porque lo merezco. Eso es arrepentimiento, hermano. Algunos dicen que se arrepiente para que el juicio no venga. No, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es merezco ese juicio. Yo lo merezco. Por eso que yo pregunto, ¿usted es salvo? ¿Ah? ¿Está seguro de su salvación? Si usted está seguro de su salvación, ¿usted se arrepintió de qué? ¿De qué, hermano? ¿De qué? De ser un pecador. Y eso significa que usted reconoció que merecía ¿qué? El juicio. Usted reconoció que usted merecía ir a dónde? Al infierno. Pero cuando entendió la gracia de que Cristo ¿qué? Tomó su lugar
Usted no vino a Él porque no quería ir al infierno. Porque si usted viene a Cristo porque no quiere ir al infierno, usted nunca se arrepintió. No sé lo que si me estoy explicando. Si usted vino a Cristo porque usted no quería ir al infierno, usted nunca se arrepintió. Pero si usted vino a Cristo porque usted sabía que merecía el infierno, usted entendió entonces lo que Él hizo por usted en la cruz. Y eso quebranta su corazón y usted se arrepiente y dice: Señor, perdona. Lo que quieras hacer conmigo, hazlo. Arrepentimiento trae bendición. Muchos cristianos siguen en su pecado sin arrepentirse. Por eso es que la bendición no viene. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora te voy a explicar cuál es esa bendición. Porque cuando hay un verdadero arrepentimiento, mire lo que pasa. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay un deseo de hacer un altar. Y mire esto, yo quiero que esto quede claro acá. Porque el altar que David va a hacer no es el altar que a otro le costó. Por eso te digo, cuando hay un verdadero arrepentimiento, debe haber un altar que tú quieres hacer. Y cuando hablo de un altar que tú quieres hacer, no es un altar que a otro le cuesta, es un altar que a ti te cuesta. Me explico en esto. ¿Cómo me dices tú que hay un arrepentimiento en tu vida y cómo te cuesta llegar tú solo a la iglesia? Amén. El que verdaderamente está arrepentido, su vida cambia. Porque todos los días levanta un altar a aquel que está en el cielo. Y todos los días dice: me tiene que costar a mí. No, porque ya entendí que a mi Señor me costó. Ahora me tiene que costar a mí. ¿Y sabe qué hermoso es hacer un altar donde la presencia de Dios se muestra? ¿Sabe qué son? La columna de fuego. Para ellos simplemente era una historia. Ninguno de ellos allí había visto una columna. ¿Y sabe quién fue el primero en verla después de tanto tiempo? ¿Quién fue? Un pecador arrepentido. Un pecador que dijo: esto me tiene que costar a mí. Señor, aquí está mi altar. Me ha costado esto, pero Señor, entiendo que tú eres Dios y fuera de ti no hay otro Dios. Cuando Satanás se levanta, hermano, humíllese a la presencia de Dios, venga a los pies de Cristo y decida pagar el precio por ese altar. Y sabe algo, la presencia de Dios en columna de fuego bajará a donde está. Sí, hermano, porque eso es el texto paralelo. Pastor, ¿cuál es el texto paralelo? Primera de Samuel, no, Romanos capítulo 8. ¿Sí? ¿Qué dice Romanos capítulo 8? Vamos a ver qué terminamos. Ay, pastor, vamos a verlo. Vamos a ver. Romanos capítulo 8. ¿Cómo me gusta este texto? Romanos capítulo 8 dice en el versículo 28: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Que ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son. Porque a los que antes conoció, ¿qué dice? También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó.
y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es, ¿por qué? ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Qué dice, hermano? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. David lo vivió, David lo experimentó. Y yo no sé, después de esto, la vida de David, yo no sé, hermano, hay tremendos salmos, hermano, pero David, mira qué interesante es esto, porque allí, en ese lugar, fue donde Salomón construyó el templo. Fue el lugar donde Dios dijo, ahora mi presencia va a estar acá. Ay, hermano, si pudieras entender que la presencia de Dios está en ti. ¿Ah? ¿Qué significa eso? ¿Quién contra ti? ¿Quién contra ti? ¿Quién? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Eso no significa que no vendrán problemas, ¿verdad? Eso no significa que Satanás no se va a levantar. Se va a levantar. Pero hermano, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, aquellos que conforme a su propósito. La historia comienza diciendo que Satanás se levantó, pero la historia termina diciendo que Dios se reveló. ¿Puede Satanás levantarse? Sí, pero cada vez que él se levante, ten por seguro que mi Dios se va a revelar, se manifestará, y entonces saldré como vencedor. Vamos a orar.